Bueno, buenos días. Estamos aquí por parte del Servicio de Transición Energética, mi compañero Fermín Astiz y yo, Óscar Fernández. Vamos a proceder con el webinar de presentación de la convocatoria de ayudas para la descarbonización del sector residencial en el año 2024, que gestionamos en nuestro servicio. En principio vamos a comentar un poquito el formato del evento. Vamos a hacer primero una presentación y luego al final habrá un turno de preguntas. Entonces el turno de preguntas se hará vía chat, o sea que conforme tengáis preguntas las vais poniendo y al final iremos recopilando y las comentaremos. Buenos días, por la mañana. Recordad, por favor no activéis los micros. Recordar que la sesión de hoy va a ser grabada y luego al final de la presentación se os enviará al correo electrónico en el que os habéis inscrito a la webinar de hoy tanto la grabación como la presentación que vamos a compartir en breve. Entonces, igual, parte por favor la convocatoria. La pantalla. Vale. Como veis en esta página de portada aparecen nuestros datos de contacto. Entonces, por cualquier duda que pueda surgir en relación a la presentación de las solicitudes o otras consideraciones de la propia convocatoria, tenéis a disposición nuestro buzón de correo electrónico transicionenergetica@navarra.es y el número de teléfono 848-429-700. A nivel introductorio, vamos a dar unas pinceladas de la estrategia energética europea. Europa es el primer continente que tiene entre sus prioridades alcanzar la neutralidad climática para el año 2050. Todos conoceréis el Acuerdo de París 2015, en el que hay un compromiso mundial para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero con el objetivo de mantener el incremento de la temperatura global por debajo de los 2 grados centígrados. Para ello, desde esta estrategia energética europea, queremos resaltar el Green Deal, el Pacto Verde Europeo de 2020, que se trata de un conjunto de iniciativas políticas con el fin de alcanzar esa neutralidad climática de cara al año 2050. Hay una hoja de ruta para dotar de los medios necesarios a la Unión Europea para alcanzar estos objetivos a través de una economía sostenible. La segunda de estas iniciativas sería un plan europeo para la transición ecológica, que es el Fit for 55 Package, que es una revisión de la legislación tanto en materia de clima, energía y transporte, en el que hay un objetivo, tanto en el Green Deal como en el Fit for 55 Package, de alcanzar una reducción de emisiones netas de gases de efecto invernadero de un 55% hasta el año 2030. Y por último, el plan de la Comisión Europea, Repower Europe, para poner fin a la dependencia de la Unión Europea de los combustibles fósiles, especialmente los provenientes de Rusia. Entonces, se trata de reducir la dependencia de combustibles fósiles, una seguridad de suministro, el almacenamiento, ahorro y eficiencia y la diversificación de suministros, ¿no?, de cara a esa sustitución de la manera más acelerada posible de los combustibles fósiles. Dentro de las líneas de acciones prioritarias del Green Deal destacamos la correspondiente a la edificación, que sería la que se podría alinear nuestra convocatoria, el uso eficiente de la energía y los recursos en la construcción y renovación de los edificios. Hay que considerar que el sector de la edificación en Europa se estima responsable del 40% de la energía consumida. El Fit for 55 Package quiere avanzar hacia un parque de inmobiliario descarbonizado europeo en el año 2050. Entonces, como hemos comentado, ese consumo de energía final del 40% proveniente de la edificación
se estima que se corresponde con el 36% del total de las emisiones de gases de efecto invernadero. Como ya sabéis, no solamente en Europa, sino en Navarra, pues, un gran porcentaje de los edificios existentes son ineficientes en términos de energía y se tienen que renovar, ¿no? Obviamente, si aplicando eficiencia energética reducimos el consumo de energía y la energía que utilizamos es energía verde y no proveniente de combustibles fósiles, se reducirían las emisiones de gases de efecto invernadero. Y la tercera de las iniciativas, la de Power Europe del año 2022, destacaremos también las dos primeras líneas de acción. La primera pues, es un ahorro energético. Hay unos objetivos de reducción del 5% de la demanda de gas y de petróleo. Y luego la segunda es implementar del 40 al 45% el objetivo de la Unión Europea de las energías renovables para el año 2030. Las dos primeras tienen que ver con implementación de instalación fotovoltaica. La que nos atañería a nosotros sería la tercera, que es la de duplicar la tasa actual de despliegue de bombas de calor individuales en los próximos 5 años. En esta diapositiva quería hacer un poquito de contextualización de la información disponible de la elaboración de los balances energéticos de Navarra, con los datos correspondientes al año 2022. La parte superior podemos ver un gráfico de quesitos del consumo final de energía final por tipo y hemos resaltado que tanto el consumo de petróleo y derivados, que estaríamos hablando pues, de gasolinas, gasóleos, GLPs, ya un 44% de energía final en toda Navarra, el gas natural el 24%. Luego también había un carbón de coques, el 4%, que no le he querido resaltar porque eso es estrictamente a día de hoy para el sector industrial y como nos centramos en el sector de la edificación, comercio y servicios, ¿no? pues hemos resaltado los primeros datos, ¿no? que se pone un 68% del consumo de energía final en Navarra total. Y luego en la segunda de las pestañas pues tenemos otro diagrama de quesitos donde se ve el consumo final por diferentes sectores. Entonces, como veis, los sectores más relevantes que tienen más peso serían el de transporte y de industria y el que nos ceñimos a día de hoy es el doméstico, comercio y servicios, que es el 18% en la parte primera, ¿no? La parte de domésticos. El primer gráfico hay que considerar que por eso sí que es energía final de Navarra, no del sector residencial. Por ejemplo, en el tema de transporte, el peso específico de petróleo es sensiblemente superior. La siguiente de las diapositivas, queremos resaltar las diferentes normativas de la propia convocatoria, ¿no? El primer Real Decreto que queremos resaltar es el 2027/2007, el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios, dado que la propia convocatoria de hoy está centrada en la modificación de instalaciones térmicas. Entonces, todas las actuaciones que se vayan a presentar se tienen que realizar por empresas instaladoras habilitadas en el RITE. Se tiene que emitir el correspondiente certificado de instalación térmica y registrarse cuando proceda. La segunda sería la Ley Foral 4/2022 de Cambio Climático y Transición Energética de Navarra. En su artículo 38 hace mención específica a los sistemas térmicos de los edificios de uso residencial y terciario. Y en su apartado 2 se indica que a partir del 30 de junio de 2027 queda prohibido el suministro de gasóleo a los edificios residenciales y terciarios ubicados en las entidades de población donde existe infraestructura de distribución de gas natural canalizado y que se aprobarán y el Gobierno de Navarra establece el necesario sistema de ayudas para propietarios y propietarios para proceder al cambio de fuentes de energías para la climatización. Entonces, esta convocatoria se alinea en este sentido. Pero siempre que la sustitución de combustibles fósiles se sustituya a generación renovable, que lo veremos posteriormente.
Luego, posteriormente, hablamos a 3 directivas. Una aprobada de 2023, 1727, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la eficiencia energética. En esta se establece una reducción de consumo de energía final de al menos el 11,7% para 2030, en comparación con las previsiones de las hipótesis de referencia del año 2020. Aquí se establecen también unos límites globales a nivel europeo, tanto de energía final como de energía primaria, ¿no? Pero bueno, no lo vamos a decir porque a nivel europeo no hay una barrera. Y luego, posteriormente, hablamos también de una nueva ley de eficiencia energética de los edificios para su descarbonización. Comentando un poquito el estado, fue aprobada en marzo por la Eurocámara y queda en el trámite de aprobación del Consejo. El caso de los edificios residenciales, que sería lo que nos ataña, los países de la Unión Europea tendrán que adoptar las medidas para producir una reducción de promedio de energía primaria utilizando al menos un 16% para 2030 y un 20 y un 23% para 2035. Para el caso de los edificios nuevos, hay que considerar que todos los edificios nuevos de cada año al 2030 tengan que ser libre de emisiones, Zero Emissions Buildings. Y para el caso de los edificios de administraciones públicas, la obligación es anterior, un par de años antes, en 2028. Hablando ya de los edificios existentes, también resaltamos, se considera que a partir de 2040 se eliminen por completo las calderas de gas y diésel de combustibles fósiles. Y a partir de 2025 se prohibirán las subvenciones a calderas de combustibles fósiles. Luego hay un tema de excepciones de determinados edificios y demás. Entonces, le voy a pasar la palabra a mi compañero Fermín Astiz, que desarrollará el resto de apartados de la convocatoria. Bueno, buenos días. Voy a proceder a hacer un repaso genérico de las bases de esta convocatoria. Una vez finalice, podéis hacer las consultas que consideréis a través del chat y las intentaremos contestar. Si alguna de ellas no pudiéramos, si después de que finalice esta sesión tenéis alguna duda, pues nos las podréis hacer a través del correo electrónico que hemos puesto antes y que pondremos. Esta convocatoria está dirigida a personas físicas, ¿vale? A personas particulares que realicen sustituciones de calderas de combustibles fósiles por instalaciones térmicas de energías renovables en edificios o viviendas situadas en Navarra. Para esta subvención hay una partida de 700.000 euros. Tal y como he dicho, las bases condicionan que para que sea una actuación subvencionable hay que sustituir un elemento de generación a partir de combustibles fósiles y poner instalación térmica cuya generación tenga consideración de energía renovable según la normativa europea. Está dirigida al sector residencial. Las actuaciones tienen que ir de acuerdo al reglamento de instalaciones térmicas en los edificios y es subvencionable la ejecución de esta sustitución, pero de aquello que se pone solo es subvencionable los elementos de generación o lo relacionado con la generación de calor. No es subvencionable lo relacionado con la distribución de ese calor, es decir, la red de tuberías de distribución y los emisores de ese calor, como podrían ser los radiadores. En el caso en que la actuación sea susceptible de recuperar el IVA, pues en ese caso ese IVA no sería considerado gasto subvencionado. Las actuaciones subvencionables tienen que ejecutarse entre el 1 de enero y el 31 de octubre de este año. Eso significa que se lleve a cabo la sustitución de la instalación y también que se facture, que se pague todo en ese periodo de tiempo.
y esté legalizada, como veremos más adelante. Los 700.000 euros que hay asignados para esta subvención, pues se reparten en subvenciones que se calculan en función de la potencia generadora instalada y de la tecnología que se implanta. Entonces, como podéis ver en pantalla, en función de la tecnología que se pone, hay un módulo de ayuda que son tantos euros que se multiplicarán por los kilovatios de potencia instalada, y ese cálculo de ayuda se verá limitado por la columna de la derecha. Es decir, que si ese producto de los euros por la potencia instalada supera el límite, pues la ayuda a recibir se limitaría a ello. El plazo de solicitud de las ayudas es de 2 meses a partir del día siguiente a la publicación en el BON. Y para hacer la solicitud, que habrá que hacerla a través de la ficha de la página web navarra.es correspondiente a esta convocatoria, que ya está disponible, pues cuando empiece el plazo de solicitud se habilitará un botón con el nombre tramitar y habrá que hacer la solicitud adjuntando la documentación que aparece ahí. En el caso de que la solicitud se realice en representación de otra persona, pues la documentación que acredite que la solicitante tiene las facultades de representación de la otra persona, una memoria descriptiva que indique qué es lo que se quita y qué es lo que se pone, pues que tanto las tecnologías involucradas como la potencia que se va a instalar, pues para que se pueda hacer el cálculo de los módulos de la ayuda y el presupuesto correspondiente. En este sentido, hay que tener claro y prestar atención a que la no presentación de la documentación requerida no es subsanable, por lo que, si se diera ese caso, se consideraría inadmitida esa solicitud. Mientras que, si sí que se presenta toda la documentación, pero alguno de los documentos contiene, pues, no es correcto, sí que se puede hacer un requerimiento de subsanación. Pero bueno, hay que prestar mucha atención a que hay que presentar toda la documentación desde el principio. Estas ayudas se resuelven mediante el procedimiento de evaluación individualizada. Esto es que se van revisando las solicitudes conforme al orden de presentación y a todas aquellas que cumplen los requisitos se les va concediendo la ayuda, esto es, asignando la ayuda, hasta que se terminan los 700.000 euros de presupuesto. Por lo tanto, también es importante hacer la solicitud lo antes posible para conseguir un turno lo más favorable posible a que te pueda tocar la ayuda. Una vez recibidas las solicitudes y evaluadas, se tramitará una resolución de concesión. La concesión de la ayuda viene a ser la asignación de a quién se le asignan las ayudas. Se notificará esta resolución de concesión y aquellas personas que hayan sido beneficiarias de la concesión tendrán de plazo hasta el 31 de octubre para presentar la documentación justificativa que acredite que han ejecutado la actuación por la que habían pedido la ayuda. Y en este caso tendrán que presentar una segunda tanda de documentos, que son los que aparecen en pantalla. Tanto las facturas y los justificantes de pago, que esto también es importante, tienen que estar a nombre de la beneficiaria, las fichas técnicas de aquello que se ha instalado, el certificado de la instalación emitido por la persona o empresa instaladora autorizada que acredite que se ha efectuado
conforme al reglamento correspondiente. En los casos en los que sea necesario dar de alta la nueva instalación en el registro de instalaciones térmicas de edificios que posee el Gobierno de Navarra, pues el justificante de que se ha efectuado este registro, podría darse el caso de que no fuera necesario ese registro. En ese caso, pues la empresa o el instalador autorizado o alguien con competencia en ello tendría que hacer una declaración responsable indicando que según el reglamento no procede efectuar ese registro. Y por último, la solicitud de abono por transferencia, que permite asociar a la solicitante, a la beneficiaria en este caso, una cuenta bancaria donde proceder el ingreso, siempre y cuando, una vez evaluada la documentación justificativa, se vea que se ha hecho todo conforme a la normativa. Esta solicitud de abono por transferencia se puede hacer por internet o presentándonos un documento que tiene que ser sellado por el banco junto con el resto. Y también es importante comentar que estas subvenciones son incompatibles con otras. Lo que sí que también hay que tener en cuenta que es incompatible con subvenciones, pero se puede combinar con la deducción fiscal, ¿vale? Existen deducciones fiscales por inversiones en instalaciones de energías renovables. Como estas deducciones no tienen el carácter de subvención, sí que podrían combinarse ambas. Sí, y esto es todo. Podemos acceder a la ficha para que veáis cómo es. Que si ponéis en Google el título de la ayuda, pues aparecerá en los primeros resultados. Tal y como aparece aquí, todavía no ha comenzado el periodo de solicitud, que empezará el día siguiente a la publicación en el BON. Sí, se publica en el BON mañana. Y a partir del día siguiente a su publicación, entendemos que, como ha dicho Óscar, se publica mañana, pues a partir de pasado mañana aparecería aquí, debajo de normativa, un botón con el nombre presentar o registrar solicitudes, a través del cual pues habrá que tramitarlas. Podéis consultar al BON para confirmar su publicación o suscribiros también a este trámite para que os lleguen las novedades de cualquier edición que se lleve a cabo en la ficha. Y esto es todo. Así que ahora entiendo que he dejado de compartir. Entonces ahora pues vamos a proceder a comentar las consultas que tengáis. Pues aquí nos preguntan si el límite de ayuda es igual para viviendas unifamiliares que para comunidades de propietarios. En esta convocatoria las comunidades de propietarios no pueden acceder. Está dirigida solo a personas físicas. Sí. El objetivo de esta convocatoria son las instalaciones individuales, instalaciones térmicas individuales, y por el propio horizonte temporal de la convocatoria. Al final es una convocatoria que estamos en unos plazos muy ajustados, ¿no? Porque al final ahora hay un par de meses para recibir solicitudes. A 31 de octubre hay que tener todo presentado, justificado, la instalación registrada, etcétera. Y entonces, por el dinero disponible, nos centramos, focalizamos en la convocatoria en instalaciones individuales. Pero bueno, en edificios de propiedad horizontal que tengan instalaciones individuales, ¿no? Que puedan tener calderas modales a gas, en principio pues, se pueden presentar. No hay problema. Nos consultan a ver si se pide justificar de alguna forma la reducción del consumo de energía primaria o emisiones de CO2. No, lo que hay que justificar es que se sustituye un elemento generador de energía térmica a partir de combustibles fósiles. Y esto se justificará
tendrá que justificar en el certificado que hay que presentar en la fase justificativa, en la cual la persona o empresa instaladora tiene que acreditar que se ha sustituido un elemento a partir de combustibles fósiles por la instalación de energía renovable correspondiente. Nos consultan si estas ayudas tributan. Hasta que no nos digan lo contrario, sí, tributan. Sí, o sea, para que no tributen tendría que haber una decisión superior para que no tributasen. Entonces, con carácter general, sí. Y de momento nadie nos ha dicho que no, así que de momento sí tributan. Sí. La siguiente pregunta, en principio, la aerotermia y de aire no entra. Como habéis visto, en la tabla de actuaciones, las actuaciones serían aerotermia, aire y agua para climatización y ACS, solar térmica, biomasa, caldera, calefacción local, geotermia para climatización y ACS de circuito cerrado, y geotermia o hidrotermia para climatización y ACS de circuito abierto. En principio, entendería que la propia ley la analizaremos, pero parece entender, no es objeto de analizar este tema de la convocatoria de hoy, pero entendemos que se trata de todo tipo de edificios. O sea, también entonces se consideran las multifamiliares. Preguntan si la memoria debe estar firmada por algún técnico. La memoria para realizar la solicitud no tendría, o sea, es una memoria descriptiva, por lo que no tendría por qué ser firmada, puede no estar firmada por un técnico. Sí. Mientras que la fase justificativa sí que hay que acreditar que se ha llevado a cabo la instalación de manera con el reglamento, entonces hay que presentar un certificado de instalación que ese sí que tiene que estar firmado por personal competente. En la parte inicial, como comento femenino, luego el RITE establece, en función de los rangos de potencia de instalación, cuándo la instalación térmica requiere memoria técnica, cuándo requiere proyecto, cuándo no requería documentación técnica. Entonces, eso al final sería ajustarse al RITE. Vale, preguntan si entraría en las ayudas el cambio de un termoeléctrico por un aerotermo. Las bases dicen que hay que sustituir algo por combustibles fósiles. Entonces, sí, yo entendería en principio que sería una aerotermia para la producción de ACS y se registraría, ¿no? Indicando que se sustituye un termoeléctrico en el apartado de observaciones y en la memoria que se adjunta, entendería que sí. Dicen que existe una comunidad de propietarios con caldera centralizada de gas que tienen que cambiar este año. Podrán recibir las ayudas. Las comunidades de propietarios no pueden ser beneficiarias. Podrían ser beneficiarias las personas, o sea, hacer solicitudes a nivel... Sí, pero bueno, pero sí que es cierto que al final esto se limita a actuaciones. La actuación está limitada a una actuación. Sí, sobre si se pusieran calderas individuales. Sí, pero no, pero sí, aquí dice cambiar. Entiendo que la pregunta de Pilar es que cambian una caldera centralizada de gas a una caldera centralizada de biomasa o en ese caso no. Ahí en principio no, a ver, hemos comentado en principio que se trataba para una convocatoria pensada para la sustitución de instalaciones individuales. Preguntan si se esperan nuevas convocatorias para próximos años. Pues depende, es posible. Es una información que a día de hoy no podemos confirmar, pero esta es una convocatoria que
bueno, el año pasado no había presupuesto para estos temas, este año ha habido, entonces la hemos sacado de esta manera. Es probable que si habría dinero para años sucesivos, pues se pudiese plantear también incorporar las instalaciones colectivas y valorar también si se podrían hacer convocatorias plurianuales, pero es muy prematuro, o sea, no podemos decir ahora, porque entendemos también que las instalaciones colectivas requieren unos plazos más amplios para la ejecución de las instalaciones. Depende un poco de los presupuestos que tengamos en nuestro departamento de servicio de cara a futuros, y es algo que nos podemos confirmar a día de hoy. La pregunta de Pilar, pues acabo de responder también. Nos preguntan si en el caso de que en una vivienda exista una caldera de gas para calefacción, un termoeléctrico para agua caliente sanitaria, a ver si es necesario sustituir las dos o se puede solicitar la ayuda si solo se cambia una de ellas. En principio, cambiando uno de los elementos de generación, se tendría acceso a la ayuda. Sí, lo que se pide es que se sustituya algo. Sí. Por ejemplo, yo que sé, vais a hacer una aerotermia, como he preguntado antes, para el tema de ACS y quitéis el termoeléctrico y ponéis el acceso, independientemente de que al final para el tema de calefacción funcionéis con caldera de gas, eso sí que sería lo que sustituye el termoeléctrico. Espera un momentico, a ver si aparece alguna pregunta más. ¿No? Bueno, parece que entre el público no hay más preguntas. Bueno, sí, espera. Bueno, vuelve a ver, la última pregunta es la de... Sí, Pilar, que vuelve a insistir en decir, y para las comunidades, para cuando habrá ayuda, pues eso es lo que hemos comentado, depende de los presupuestos futuros del departamento. Si el año que viene tenemos presupuesto para la sustitución de instalaciones térmicas y se puede plantear una convocatoria con un plazo mayor o tratar de intentar sacarla anticipada si se puede o hacer algo plurianual y demás, pues se podría valorar, pero es algo que a día de hoy en principio no nos podemos confirmar. No es una decisión que nos atañe a ninguno de nosotros dos. También nos consultan si se contempla alguna prórroga de plazos y la respuesta es que no, porque no es una convocatoria anual que tenemos que terminar de tramitar antes de fin de año y los plazos de solicitud no pueden ampliarse y los plazos de justificación tampoco, porque para diciembre tienen que estar tramitadas todos los abonos, por lo que no es posible. Nos consultan que estas ayudas son incompatibles con otras y a ver si en el caso de obras de envolvente térmica con producción de agua caliente sanitaria individual de gas que tengan previsto cambiar para alcanzar objetivos de subvención. Objetivos de subvención para el envolvente pueden ser subvencionados. Depende si en esas convocatorias se subvencionan estos conceptos o no se subvencionan estos conceptos. El concepto de cambio de sustitución de generación de combustibles fósiles a renovables, si en esa instalación, pues, en esa obra, pues, se recibe financiación para cambiar la envolvente térmica, pues, y aparte también se cambia la instalación, pero no se recibe dinero para cambiar la instalación térmica, pues en principio sí, no había problema. Si en esa convocatoria al final se subvenciona todo y se subvenciona la instalación térmica, pues sería incompatible con nuestra convocatoria. Nos consultan cómo hay que justificar la retirada de la antigua caldera o generador. Si hay que justificarlo en cualquier caso, la respuesta es sí. Es una de las condiciones para que sea una actuación subvencionable, sustituir algo que funciona con combustibles fósiles. Y se justifica pues, a partir del certificado de la instalación que tiene que firmar un técnico competente,
que pues, estará declarando lo que se ha sustituido, y también al realizar, en los casos en los que haya que hacer el registro de la instalación térmica, hay un apartado en el que se indica qué es lo que si se sustituye algo. Ahí también habría que indicar. Sí, a ver, esto claro, a la hora del registro puede pasar que la instalación térmica que se vaya a sustituir sea bastante antigua, no esté registrada en el RITE, entonces si no hay registro, no se trata ya no igual como una modificación, pues a la hora de que se haga el registro y cuando se presente la documentación técnica y en el apartado observaciones hay que hacer, digamos, mención especial a que se sustituye una caldera ya sea de gasóleo, GLP o gas natural o una aerotermia o una biomasa de alguna manera. Con eso sería suficiente, pero sí en principio que al final, como hemos comentado, la instalación térmica, las actuaciones la tiene que realizar una empresa instaladora que tiene que meter su correspondencia certificado de instalación térmica y luego, si corresponde el registro, pues se registrará. Nos piden confirmación de que en un edificio horizontal, si se elimina la caldera de gasóleo y se individualiza por sistemas individuales, si cada persona propietaria podría solicitar individualmente la ayuda. Sí, en principio de manera individual, en principio sí, o sea, ahí no había problema. Al final ahí los beneficiarios serían las personas físicas y evidentemente lo que se tiene que sustituir es la calidad de gasóleo e implementar el propio certificado de instalación térmica y demás. Habría que indicar, pues como la parte de observaciones que hemos comentado antes y en la propia memoria que se aplique o que probablemente será memoria técnica, que se adjunte a ese registro pues, las actuaciones, ¿no? Digamos, de alguna manera, ¿no? Que se hayan podido realizar. Bueno, al final, ahí en principio entenderíamos que sí. O sea, aunque propiamente dicho, esto sería una instalación nueva en una vivienda, porque al final la inicial era una colectiva que al final quizá, digamos, se separaría, pero bueno, la satisfacción de la demanda térmica de esa vivienda anteriormente era colectiva por combustibles fósiles y ahora pasaría a ser individual con energías renovables. O sea, eso sí, habría que hacerlo de manera individualizada. Cada uno de los propietarios tendría que solicitar su propia actuación, ¿no? Así es. Y nos comentan si para la obligación de sustituir las calderas de gasoil a plazo fijo, un par de años tal vez, puede tener moratorias o un calendario más elástico. Bueno, pues bueno, esto es lo que hemos comentado anteriormente también. Esto viene en la Ley de Transición Energética y Cambio Climático, que es una ley del año 2022. Entonces, es algo que nosotros directamente no podemos testar y no es una decisión que tenemos que hacer, que dar nosotros. Como ya sabéis, no afecta a todas las calderas de gasóleo. Depende si son municipios donde no haya no llegue la red de gas natural, en principio pues no tendrían la obligación de sustituir los equipos, ¿no? Y luego, pues, bueno, igual me adelanto un poco también, pero a ver, hay equipos también ahora, en principio, que se están hablando tanto por la parte de gas natural, biometano, o gasóleos que sean 100% renovables, pues a ver que se empiezan a hablar desde Europa como darles encaje. Que serían otras alternativas. O sea, me imagino que muchos de vosotros habréis oído que para el tema de electricidad hay un sistema de garantías de origen que certifica que el 100% de la energía eléctrica que te está llegando tiene origen renovable. Existe también un sistema de garantías de origen para gas natural. Y el gas natural renovable, en principio, está alineado también con Europa. No sé si por aquí. A ver si hay alguna preguntita más. Bueno, pues parece que no hay más preguntas. Ponemos en el chat la dirección
de correo electrónico a la que nos podéis dirigir las consultas que queráis. Sí, como hemos comentado previamente, a la dirección de correo electrónico cuando se inscrito a la jornada se os enviará tanto la jornada de hoy grabada como la propia presentación. Entonces, mañana se publica en el BON la presente convocatoria y a partir del día siguiente, o sea, el sábado, se podrán ya empezar a presentar las solicitudes. El plazo de presentación de las solicitudes son 2 meses. Estamos abiertos a cualquier consulta derivada de la convocatoria. Ya hemos facilitado nuestro contacto. Entonces, luego aparte también, bueno, pues ya informamos que la próxima convocatoria que vamos a lanzar en el Servicio de Transición Energética será la convocatoria de comunidades energéticas. Entonces, esta convocatoria de comunidades energéticas será publicada, está previsto que se publique en el BON el 28 de mayo. La fecha de webinar, en principio, no la tenemos cerrada del todo, pero bueno, probablemente pues, en la semana, 10 días antes de la convocatoria, la lanzaremos por las redes y os podéis apuntar a la misma. Agradecer por... No, bueno, desde comunidades energéticas tampoco hemos dado un avance, pero sí que, a ver, hay una ficha web, ¿no? De la seguirá la línea de la convocatoria del año pasado. Sí, sí. Podéis consultar, se publicó en el boletín del año pasado y... Y publicaremos próximamente la ficha de este año, pero que hasta que no se firme la resolución... vamos a consultarlo un momento. Espera un momento, pero bueno. Sí. A ver. En la ficha tenemos ya habilitada, me parece, o si no en breve. Vale, sí que está. Bueno, sí. Os la pasamos al chat. Pasamos en el chat un enlace de la próxima convocatoria que hemos comentado, que se publicará en el BON el 28 de mayo, referente a las comunidades energéticas. Entonces, la resolución está firmada y entonces está ya accesible en la ficha web de las ayudas. Entonces, podéis entrar y revisarla si queréis, no hay ningún problema. Ahora os envía mi compañero Fermín por el chat el enlace de la ficha web. Sí. Vale, entonces, lo dicho, bueno, agradecemos por nuestra parte vuestra asistencia, os invitamos a futuros webinars de las siguientes convocatorias, ya que presentéis las solicitudes correspondientes. Y nada, pues eso. Muchas gracias a todos. Nos vemos a la próxima. Agur.